Julián, un veterano condecorado pero con el alma cansada, busca silencio en el único lugar que aún llama hogar, la cabaña en ruinas de su padre, enclavada en los confines de Valle del Sosiego. No busca la gloria, solo un lugar para sanar las heridas invisibles de la guerra, con la compañía silenciosa de Trueno, su leal pastor alemán. Pero la paz es un lujo que Valle del Sosiego ya no puede permitirse. Una corporación sin rostro, Geoporp, avanza sobre el pueblo, con sus ojos codiciosos fijos en el lago espejo, la fuente de vida y alma de la comunidad. Utilizan contratos, intimidación y promesas vacías para envenenar la esperanza del pueblo, parcela a parcela. La cabaña de Julián es la última pieza del puzzle, el último bastión de resistencia. Para él, al principio, es solo una cuestión de honor personal, un legado que proteger. Para Geocorp es un obstáculo irritante. Para el pueblo es un símbolo de su lucha inminente. Es Trueno, con su instinto puro, quien desentierra el verdadero campo de batalla. Bajo las tablas podridas del suelo, el perro no encuentra un hueso, sino que su insistencia guía a Julián hacia una caja de metal oxidada, oculta durante generaciones. Dentro de ella yace una verdad antigua que cambiará el destino de todos, la escritura original del pueblo y un pacto sagrado de los fundadores, dedicando el lago y sus tierras a la protección perpetua de la comunidad. Un testamento inquebrantable contra la avaricia del mundo moderno. Este descubrimiento no es solo un hallazgo, es el despertar de un deber que Julián creía haber enterrado junto a su uniforme. Una llamada a las armas que no resuena con el estruendo del combate, sino con el eco silencioso de la justicia. Armado no con un fusil, sino con la herencia de sus antepasados, Julián se alza. No se enfrenta a la corporación en un campo de batalla de tierra y acero, sino en una audiencia pública donde la verdad es su única munición. Su voz, antes silenciada por el dolor, resuena con la fuerza de generaciones al leer el pacto ancestral. Ante la evidencia irrefutable de un deber sagrado, la codicia queda expuesta, la comunidad se une como una sola fuerza, y los cimientos de la mentira corporativa se desmoronan bajo el peso de la historia. El enfrentamiento culmina no con violencia, sino con el poder de una promesa olvidada, demostrando que la verdadera fuerza de un pueblo no reside en su capacidad para luchar, sino en su memoria y su unidad. En este enfrentamiento, un héroe a su pesar encuentra su redención, no al dejar el pasado atrás, sino al abrazar un futuro como guardián de su gente. La cabaña, antes un refugio para un alma rota, se convierte en un faro de esperanza para todo el valle, y el veterano que solo buscaba el olvido, encuentra por fin un hogar, un propósito y una familia en la comunidad que salvó. La victoria no es solo sobre una corporación, sino sobre la desesperanza misma. Un recordatorio de que incluso en los lugares más fríos y olvidados, la llama del honor puede volver a arder con la fuerza de un sol. ¿Desde dónde nos estás viendo? Dale a me gusta a este video y suscríbete para más historias como esta. El frío de Valle del Sosiego era una entidad viva, una presencia que se aferraba a los huesos y susurraba en el viento que bajaba de las cumbres nevadas. Para Julián era un viejo conocido, un compañero austero, que no pedía nada y no ofrecía consuelo, perfecto para el estado de su alma. La necesidad de provisiones, sin embargo, era una exigencia del cuerpo que no podía ignorar por más tiempo. Dejó la cabaña a su espalda, una silueta de madera rota contra el lienzo gris del cielo, y comenzó el descenso por el sinuoso sendero que llevaba al corazón del pueblo. A su lado, Trueno caminaba con una tensión silenciosa, sus orejas moviéndose al compás de los sonidos del bosque, su aliento formando nubes efímeras en el aire. Julián observaba el valle desplegarse bajo sus pies, un tapiz de tejados de pizarra oscura y chimeneas que exhalaban un humo perezoso. Recordaba este lugar vibrante, lleno de las risas de los niños que jugaban en la plaza y el sonido del martillo del herrero. Ahora, un silencio pesado lo cubría todo, una quietud que no era de paz, sino de resignación. Las miradas que recibía al entrar en la calle principal eran furtivas, cargadas de una mezcla de curiosidad y recelo.
Era el hijo de Mateo, el soldado que se fue como un muchacho y volvió como un fantasma. Sentía sus ojos en la nuca, pero mantenía la vista al frente, su rostro una máscara impasible tallada por la disciplina y el dolor. El pueblo en sí parecía encogido, acurrucado contra el frío y contra algo más, una amenaza invisible pero palpable que envenenaba el ambiente. Fue entonces cuando un aroma lo golpeó, una fragancia cálida y honesta que cortaba la frialdad reinante, el olor a pan recién horneado. Provenía de una pequeña tienda con un letrero de madera tallado a mano, el horno de Elías. La luz que se filtraba por su escaparate era un faro dorado en la penumbra. Julián sintió un tirón, un eco de su niñez, de las veces que su padre lo llevaba allí a por una hogaza caliente. Sin pensarlo dos veces, empujó la puerta. Una campanilla tintineó, un sonido alegre que contrastaba la opresión exterior. El calor lo envolvió como un abrazo, un calor denso, impregnado del aroma a levadura, harina tostada y azúcar. Detrás del mostrador de madera gastada, un anciano de pelo blanco y manos enharinadas amasaba con una concentración rítmica y serena. Era Elías, el panadero. Sus ojos, aunque cansados, brillaron con un destello de reconocimiento al ver a Julián. La panadería era un microcosmos de un tiempo mejor. Estantes de madera repletos de panes de todas las formas, una vitrina con magdalenas y bizcochos caseros, el crepitar del fuego en el horno de leña al fondo. Era un santuario de lo simple, lo bueno, lo que perduraba. Trueno se sentó dócilmente junto a la puerta, pero su calma era una fachada. Su cuerpo estaba tenso, sus ojos fijos no en el panadero, sino en la puerta, como si esperara una intrusión inevitable, una profanación de aquel pequeño refugio de paz. Julián lo notó, la sutil rigidez en el lomo de su compañero, una señal que había aprendido a leer en campos de batalla lejanos. El peligro no siempre anunciaba su llegada con estruendo, a veces llegaba con el sigilo de una sombra y el frío de un contrato. La campanilla de la puerta volvió a sonar, esta vez con una estridencia que cortó el aire cálido. Entraron dos hombres, no eran del valle. Sus trajes eran oscuros, caros y completamente fuera de lugar entre los sacos de harina y el calor del horno. Sus zapatos, lustrosos y negros, parecían insultar el suelo de baldosas gastadas. Uno de ellos, el más alto, sonrió. Era una sonrisa sin calor, una simple muestra de dientes. Elías, dijo, su voz tan pulcra como su traje. Geocorp le envía saludos. Venimos a hablar de su futuro, de un futuro más próspero. El anciano panadero dejó de amasar. Se limpió las manos en el delantal, sus movimientos lentos, cansados. Ya les he dicho que no vendo. El segundo hombre, más corpulento, se rió entre dientes. Todo el mundo tiene un precio, anciano, y el nuestro es muy generoso. No sea el último en subirse al tren del progreso. Julián permaneció inmóvil en un rincón, observando. Dentro de él, algo antiguo y férreo se despertó. La escena le resultaba familiar, los fuertes acorralando a los débiles, la arrogancia vestida de poder. El código que le habían grabado a fuego en el alma no le permitía ser un mero espectador. Un gruñido bajo y profundo vibró en el aire. Provenía de Trueno. El pastor alemán se había puesto en pie, el pelo de su lomo ligeramente erizado. No ladraba, no enseñaba los dientes, simplemente estaba allí. Una advertencia silenciosa y letal, sus ojos inteligentes fijos en los intrusos. El hombre más alto miró al perro con desdén. Controle a su chucho. Julián dio un paso al frente. Sus movimientos eran fluidos, sin prisa, pero llenos de una autoridad que hizo que los dos hombres se giraran hacia él. «El perro está tranquilo», dijo Julián. Su voz era un murmullo grave, pero cortaba el aire como el acero. El hombre corpulento se encaró con él. «¿Y tú quién eres para meterte? Esto no es asunto tuyo, soldado». Julián no se inmutó. Su mirada era directa, vacía de emoción pero cargada con el peso de todo lo que había visto. No necesitó levantar la voz, no necesitó amenazar, simplemente los miró,
y en sus ojos los hombres de Geocorp vieron un abismo en el que no querían caer. Vieron una determinación que sus contratos y su dinero no podían comprar. Tras un tenso silencio, el hombre alto ajustó su corbata. «Esto no ha terminado», sisó. Se dieron la vuelta y salieron de la panadería tan abruptamente habían entrado. Elías soltó un suspiro que pareció vaciarlo por completo. Se apoyó en el mostrador, con el rostro pálido. «Gracias, Julián», dijo con voz temblorosa. Envolvió una hogaza de pan caliente en papel de estraza y se la tendió. «Toma, es lo menos que puedo hacer». Julián aceptó el pan, el calor reconfortante en sus manos. «No ha sido nada». El anciano negó con la cabeza, una tristeza profunda en su mirada. «Te equivocas, hijo. Ha sido algo. Pero esto es solo el principio. No vienen solo a por mi panadería, vienen a por todo. Vienen a por el alma de este valle». Días después, el calor del pan de Elías se había convertido en un recuerdo frío. La quietud en Valle del Sosiego se había vuelto más densa, más pesada, como la calma que precede a una tormenta inevitable. Julián veía los coches de Geocorp patrullar las calles de grava con una regularidad depredadora, sus ventanas tintadas ocultando los rostros de los hombres que estaban desangrando el alma del pueblo. Cada puerta cerrada, cada mirada baja que encontraba en sus escasos viajes al colmado era un testimonio del miedo que se extendía como una plaga. Él se había retirado de nuevo a la soledad de su cabaña, intentando convencerse de que la lucha del valle no era la suya. Había luchado sus guerras, había visto a hombres buenos caer por causas lejanas y confusas. Se había prometido a sí mismo que nunca más empuñaría un arma, ni física ni metafórica, por nadie. Pero la imagen de Elías, de pie y desafiante en su pequeña panadería, un bastión de harina y levadura contra un ejército de trajes caros, se negaba a desaparecer de su mente. Era una espina clavada en su conciencia, un recordatorio de un código de honor que creía haber enterrado bajo capas de cinismo y dolor. El deber, se dio cuenta con una amarga ironía, era un fantasma más persistente que los de la guerra. La noticia le llegó como un golpe sordo y brutal. Fue la hija de Elías, una mujer de rostro curtido por la preocupación, quien subió el sendero hasta su puerta. Sus ojos estaban enrojecidos, su voz rota. «Es mi padre», dijo, sin aliento. «Tuvo un ataque. Los médicos dicen que fue el estrés, la presión». Julián no necesitó preguntar qué presión. Vio la respuesta en la furgoneta de Geocorp aparcada al final del camino, una presencia ominosa y vigilante. «Lo siento», murmuró, las palabras sintiéndose huecas, inútiles. «Cerrará la panadería», continuó ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Dice que ya no le quedan fuerzas para luchar. Se rinden, Julián. Todos se están rindiendo». Cuando la mujer se fue, Julián se quedó en el umbral, mirando el valle. La chimenera de la panadería ya no humeaba. El corazón del pueblo había dejado de latir. Y en ese silencio, algo dentro de él se rompió. No fue un estallido violento, sino un quiebre limpio y definitivo, como el hielo que se parte bajo un peso insoportable. La neutralidad que había construido con tanto esmero se hizo añicos. Elías no era un soldado en un campo de batalla, era un anciano que horneaba pan, y lo habían derribado no con balas, sino con contratos y amenazas veladas. La injusticia de aquello era tan pura, tan absoluta, que encendió una llama fría en su interior. Ya no podía dar la espalda. Esta era su lucha ahora. De vuelta en el interior de la cabaña, una energía inquieta se apoderó de él. La necesidad de actuar, de hacer algo, cualquier cosa, era un torrente en sus venas. Empezó a moverse por la única estancia de la casa, sus pasos resonando sobre la madera vieja, su mente corriendo a la velocidad de un análisis táctico. Necesitaba información, una debilidad en el enemigo, una ventaja estratégica. Pero, ¿dónde encontrarla en un lugar olvidado por el tiempo? Fue entonces cuando Trueno comenzó a actuar de forma extraña. El perro, que hasta ese momento había estado tumbado en silencio, se levantó y empezó a olisquear con insistencia una zona del suelo cerca de la chimenea de piedra.
Primero fue un olfateo, luego un gemido bajo, y finalmente comenzó a arañar las tablas con una determinación frenética, sus garras haciendo un sonido seco y urgente contra la madera desgastada. Julián se detuvo, observándolo. Conocía a su perro, conocía cada matiz de su comportamiento. Aquello no era un juego, era una señal. Se arrodilló junto a él, pasando la mano por las tablas. Una de ellas se movió ligeramente bajo su peso, emitiendo un hueco eco que no pertenecía al suelo sólido. Era una anomalía, una pequeña imperfección en el patrón que su instinto entrenado no podía ignorar. Cogió una palanqueta del montón de herramientas y con cuidado hizo palanca bajo el borde de la tabla. La madera, podrida por la humedad de décadas, cedió con un crujido lastimero, liberando una bocanada de aire frío y olor a tierra húmeda y a tiempo estancado. Debajo, en un pequeño hueco excavado directamente en la tierra compacta, descansaba un objeto que no debería estar allí. Era una caja de metal, rectangular y de un tamaño modesto, completamente cubierta por una crostra de óxido rojizo que parecía una segunda piel forjada por los años. No era un tesoro de piratas, sino algo más íntimo, más personal. Sentía el peso de la historia en sus manos mientras la levantaba. El frío del metal se filtró a través de sus dedos, un frío que no era del invierno, sino de la tumba. La llevó hacia la escasa luz que se filtraba por la ventana, el polvo danzando en el haz como pequeños fantasmas. La cerradura estaba oxidada, sellada por el tiempo, pero con un golpe seco de la palanqueta, el mecanismo cedió con un chasquido metálico que resonó en el silencio de la cabaña como un disparo. Levantó la tapa con una lentitud reverencial. El interior estaba forrado con un paño de lino amarillento, sorprendentemente bien conservado, que protegía su contenido. No había oro ni joyas, había algo infinitamente más valioso. Con manos que temblaban ligeramente, extrajo los documentos. El primero era un pergamino, grueso y quebradizo, con la tinta desvaída por el paso de un siglo. Las letras, aunque borrosas, eran inconfundibles. Era la escritura fundacional de Valle del Sosiego, firmada por un puñado de hombres cuyos nombres estaban grabados en las lápidas más antiguas del cementerio. Debajo había un diario encuadernado en cuero. Lo abrió. La caligrafía pertenecía a su tatarabuelo, el primer Mateo de su linaje. Leyó las primeras líneas y el aire abandonó sus pulmones. No era solo un diario, era un testamento, un pacto sagrado. Describía la promesa hecha por los fundadores, que el lago Espejo y los bosques que lo rodeaban pertenecerían para siempre a la comunidad, un bien común inalienable, protegido de la codicia y destinado al sustento y la paz de sus descendientes. Julián levantó la vista del diario. Ya no sostenía unos papeles viejos, sostenía un arma. La mañana siguiente llegó con una claridad afilada, el sol pálido cortando el aire helado y proyectando largas sombras azules sobre la nieve recién caída. El mundo parecía limpio, recién hecho, y por primera vez en años, Julián sintió que su interior reflejaba esa misma nitidez. El peso de los documentos en su macuto era un ancla, no una carga. Le daban un propósito que la disciplina militar nunca pudo ofrecerle por completo, porque este no era un deber impuesto por una cadena de mando, sino un legado que brotaba de la misma tierra que pisaba. Descendió al pueblo con un paso firme y decidido que no había tenido desde que regresó. Trueno caminaba a su lado, no como un guardián silencioso, sino como un compañero en una misión compartida, su cola moviéndose con una leve y expectante oscilación. Ignoró las miradas curiosas y se dirigió directamente al ayuntamiento, un modesto edificio de piedra con un tejado de pizarra que parecía hundirse bajo el peso de la historia y la resignación. El alcalde, un hombre llamado Arturo, de hombros caídos y una mirada perpetuamente cansada, los recibió con una mezcla de sorpresa y aprensión. Lo escuchó en silencio mientras Julián exponía los hechos, sus dedos recorriendo con incredulidad el pergamino centenario y las páginas del diario. La reacción de Arturo fue la que Julián esperaba, una exhalación lenta, un suspiro cargado de la derrota de un hombre que había luchado y perdido demasiadas batallas silenciosas. Era el escepticismo nacido no de la duda, sino del agotamiento. Pero Julián no estaba allí para debatir, estaba allí para liderar.
Colocó su mano sobre los documentos, un gesto de una finalidad inamovible, y su voz, tranquila pero resonante en el pequeño y polvoriento despacho, no dejó lugar a la objeción. La reunión se convocó esa misma tarde en el salón de actos, el único espacio lo suficientemente grande como para albergar el corazón encogido del pueblo. El lugar olía a madera vieja, a polvo y al vago aroma a cera de suelo de una limpieza largamente pospuesta. La luz invernal se filtraba a través de los altos ventanales, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como esporas de una esperanza olvidada. La gente del valle entró en silencio, con los rostros marcados por la incertidumbre, sentándose en las sillas de madera desparejadas con la rigidez de quienes esperan un veredicto. Había granjeros con las manos agrietadas por la tierra y el frío, tenderos cuyos negocios se marchitaban, el herrero con la tristeza del fuego apagado en sus ojos, y la hija de Elías representando la fuerza herida de su padre. Todos los ojos estaban fijos en él, en el fantasma que había vuelto de la guerra, el hijo pródigo que ahora se erigía en el centro de su destino colectivo. Julián sintió el peso de sus miradas como una presión física. Durante años había evitado ser el centro de atención, buscando el anonimato de las sombras. Ahora estaba bajo el foco, y el escenario no era un puesto de mando fortificado, sino una tarima de madera gastada. El pánico, un viejo enemigo, amenazó con subir por su garganta, pero lo aplastó con la misma frialdad con la que habría calibrado la mira de un rifle. Estos no eran soldados esperando órdenes para un asalto, eran sus vecinos, su gente, esperando una razón para creer. Respiró hondo, el aire viciado llenando sus pulmones, y comenzó a hablar. Su voz, al principio un murmullo grave, fue ganando fuerza, no en volumen, sino en convicción. Desplegó el pergamino sobre el atril, su superficie amarillenta un faro de verdad en la penumbra. «Esto no es solo un papel viejo», dijo, su mirada recorriendo cada rostro. «Es nuestra historia, es un juramento». Explicó el pacto de los fundadores, no con la jerga de un abogado, sino con la sencillez de un narrador. Habló de la promesa de proteger el lago, de la visión de una comunidad unida por algo más que la geografía. Geocorp os ofrece dinero a cambio de vuestra herencia, os promete progreso a cambio de vuestra alma, continuó, su voz ahora cortante. Pero el progreso que deja un páramo a su paso no es progreso, es destrucción. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. La semilla de la duda que Geocorp había plantado comenzaba a ser reemplazada por una plántula de desafío. «No os pido que luchéis con armas, no os pido que recurráis a la violencia», afirmó, y aquí su experiencia táctica afloró, adaptada a un nuevo tipo de guerra. «Su mayor arma es nuestro miedo y nuestra desunión. Quieren aislarnos, enfrentarnos unos a otros, hacernos creer que estamos solos. Nuestra mayor arma, por tanto, es la unidad, la resistencia silenciosa y total». Su plan era simple, pero brillante en su lógica militar. A partir de hoy, no habrá más negociaciones individuales. Cualquier representante de Geocorp que se acerque a uno de vosotros será remitido al ayuntamiento. Hablarán con todos nosotros o no hablarán con nadie. Un frente unido, inquebrantable. No respondáis a sus provocaciones, no firméis nada, no cedáis a sus amenazas. Vuestra fuerza no está en la confrontación, sino en la resistencia pasiva. Son un ejército de ocupación, y nosotros somos el terreno que se niega a someterse. Julián propuso un símbolo, una simple cinta azul, del color del lago espejo, atada a la puerta de cada casa, de cada negocio. Una declaración silenciosa y visible de unidad, un recordatorio constante para ellos mismos y para el enemigo de que Valle del Sosiego no estaba en venta. En los días que siguieron, el valle se transformó. La atmósfera de miedo no desapareció por completo, pero fue superada por una corriente subterránea de determinación. Las cintas azules florecieron en las puertas como flores de invierno, un tapiz de desafío silencioso. Los hombres de Geocorp se encontraron con un muro de silencio cortés. Las puertas se cerraban suavemente en sus caras, las llamadas telefónicas quedaban sin respuesta.
La comunidad, antes un conjunto de individuos asustados, se movía ahora como un solo organismo, coordinado por la estrategia tranquila de Julián. Él se convirtió en su guardián a regañadientes, el centro neurálgico de la resistencia. La gente acudía a su cabaña, ya no un refugio para un alma rota, sino un puesto de mando para una guerra sin balas. Le traían información, le pedían consejo. Y él, el hombre que solo quería que lo dejaran en paz, descubrió una nueva versión del deber en sus ojos esperanzados. La respuesta de Geocorp no se hizo esperar. La corporación no entendía de honor ni de comunidad, solo entendía de poder y de tácticas de presión. Si la resistencia pasiva era el arma del pueblo, la burocracia agresiva era la suya. Una tarde, mientras Julián revisaba un mapa del valle con el alcalde en el ayuntamiento, la puerta se abrió de golpe. Era el joven secretario de Arturo, pálido y sin aliento, agitando un sobre con un sello oficial. «Ha llegado», jadeó. «Es de Geocorp. Han solicitado una audiencia pública final en el juzgado comarcal, la semana que viene». Arturo tomó la carta, sus manos temblando al leerla. «Quieren aplastarnos con la ley», susurró, la desesperación volviendo a teñir su voz. «Dicen que nuestra escritura fundacional no tiene validez legal y nos acusan de obstrucción a un proyecto de interés económico. Nos llevarán a todos a juicio si no cesamos». Julián cogió la notificación. Sus ojos escanearon el texto legalista, reconociendo la táctica. El enemigo, incapaz de romper sus líneas, había cambiado el campo de batalla a uno donde se sentían invencibles. Era una emboscada legal, diseñada para intimidar y destruir. Pero en la mirada de Julián no había miedo. Había el frío y calculador brillo de un estratega que acaba de ver a su adversario cometer un error fatal. «Bien», dijo en voz baja, doblando el papel con una precisión metódica. «Que vengan. Quieren una confrontación pública, se la daremos». El juzgado comarcal era un edificio solemne y frío, un bastión de piedra y madera oscura que olía a archivos viejos, a cera rancia y a la tensión palpable de innumerables disputas. Para Julián, el ambiente era extrañamente familiar. No se parecía a las salas de estrategia de los cuarteles ni a los puestos de mando improvisados en mitad del desierto, pero la esencia era la misma, un espacio confinado donde el destino se decidía no por la fuerza bruta, sino por la precisión, la paciencia y la explotación de la debilidad del adversario. Se sentó en la primera fila de los bancos de madera pulida reservados para los representantes del pueblo, con trueno tumbado a sus pies, una montaña de pelaje negro y calma tensa que parecía absorber la ansiedad del aire. El perro no se movía, pero sus ojos ambarinos seguían cada movimiento en la sala, su inteligencia animal sintonizada con la de su amo, ambos en un estado de alerta contenida. A un lado se sentaba la gente de Valle del Sosiego, Elías, pálido pero con una nueva chispa de desafío en la mirada, acompañado de su hija. El alcalde Arturo, cuyo rostro parecía haber envejecido 10 años en una semana. El herrero, el tendero, los granjeros. Eran un pequeño ejército de manos curtidas y rostros preocupados, unidos por una cinta azul prendida en sus solapas, un símbolo silencioso de su resistencia. Al otro lado del pasillo, como una especie invasora en un ecosistema frágil, se sentaba el equipo legal de Geocorp. Eran 3 hombres y una mujer, todos vestidos con trajes impecables de un gris tan desalmado como sus sonrisas. Sus maletines de cuero reposaban a sus pies como bestias domesticadas listas para atacar. Desprendían un aura de confianza depredadora, la arrogancia de quienes creen que el mundo se rige por las cláusulas de un contrato y no por el latido de un corazón. Julián observó al abogado principal, un hombre de pelo plateado y ojos de un azul gélido llamado Valdivia, mientras organizaba sus documentos con una eficiencia metódica. Cada gesto estaba calculado para proyectar poder y control. La sala, con sus altos techos y su luz polvorienta que se filtraba por los ventanales, se convirtió en un campo de batalla. Julián sintió el familiar nudo de adrenalina en el estómago, pero esta vez era diferente. No era la anticipación febril del combate físico, sino una calma helada, una concentración absoluta.
En su macuto no llevaba un arma, sino un diario encuadernado en cuero y un pergamino quebradizo. Eran reliquias, sí, pero también eran munición. La audiencia comenzó y la voz de Valdivia llenó el silencio. Era una voz modulada, persuasiva, el arma perfecta para diseccionar la esperanza y dejarla desangrar sobre el suelo de mármol. La voz de Valdivia era como un bisturí, cortando el aire con una precisión fría y desapasionada. Señoría, miembros de esta comunidad, comenzó, paseando la mirada por los rostros del pueblo con una condescendencia apenas velada. Geocorp está aquí para ofrecer progreso, un futuro de prosperidad y empleo donde ahora solo hay estancamiento y olvido. Proyectó gráficos en una pantalla, curvas ascendentes, cifras prometedoras, un futuro brillante pintado con los colores del dinero. Entendemos el apego sentimental a la tierra, continuó, su tono ahora teñido de una falsa empatía. Pero el sentimentalismo no paga facturas, no crea escuelas, no asegura el porvenir de sus hijos. El alcalde Arturo se removió en su asiento, su rostro una máscara de impotencia. La gente del pueblo bajaba la mirada, el peso de las palabras del abogado aplastando su frágil resolución. Entonces, Valdivia se giró hacia Julián. «Hemos oído hablar de un supuesto documento fundacional», dijo casi riéndose. «Un trozo de papel viejo, sin duda de gran valor emocional para la familia del señor», hizo una pausa, consultando sus notas con desdén, «el señor Julián, pero que carece de toda validez legal en el siglo XXI. Es una reliquia, no un contrato vinculante». Desmontó su argumento pieza por pieza. Citó leyes, precedentes, normativas. Construyó una fortaleza legal inexpugnable alrededor de Valle del Sosiego y luego procedió a demolerla ladrillo a ladrillo, dejando al pueblo expuesto y sin defensa. Cuando terminó, un silencio desolador se apoderó de la sala. La esperanza se había evaporado. Todo parecía perdido. El juez, un hombre mayor de rostro severo, se aclaró la garganta. ¿Tiene la comunidad algo que añadir en su defensa? El silencio se hizo más profundo. Arturo parecía a punto de hablar, pero las palabras no le salían. Entonces, Julián se puso en pie. Su movimiento fue lento, deliberado. No había ira en él, solo una calma inquebrantable. Trueno se levantó con él, un guardián silencioso, antes de volver a sentarse a una orden muda de su amo. Julián caminó hacia el estrado, pero no se detuvo detrás de él. Se quedó en el centro de la sala, a medio camino entre el juez y su gente, convirtiéndose en el nexo entre la ley y el honor. No miró al abogado, miró al juez y luego a cada uno de sus vecinos. «Mi nombre es Julián». Su voz era grave, sin adornos, pero resonó con una claridad que capturó la atención de todos. «No soy abogado, soy un soldado. Y un soldado aprende que hay cosas que no se venden, cosas que no se negocian, cosas por las que se lucha». Abrió su macuto y sacó el pergamino. Lo desplegó con un cuidado reverencial. El sonido del papel antiguo al desenrollarse fue el único ruido en la sala. «El señor Valdivia lo llama un trozo de papel viejo», dijo sosteniéndolo en alto. La luz de los ventanales lo iluminó, revelando la caligrafía desvaída. «Pero esto es la memoria de esta tierra. Es el acta de nacimiento de Valle del Sosiego. Es una promesa sellada no con tinta, sino con el sudor y la esperanza de nuestros antepasados». Luego sacó el diario. «Y esto», continuó, su voz bajando un tono, volviéndose más íntima, «es el alma de esa promesa». Abrió el diario por una página marcada y comenzó a leer. No leyó como un abogado citando un texto, sino como un hijo leyendo el testamento de su padre. Su voz dio vida a las palabras de su tatarabuelo, palabras que hablaban de un pacto sagrado para proteger el lago Espejo, y los bosques no para ellos mismos, sino para todas las generaciones venideras, como un bien común inalienable, un santuario contra la codicia del mundo.
Cada palabra caía en el silencio como una piedra en un estanque. La gente del pueblo levantó la cabeza. Los nombres de las familias fundadoras, sus propios nombres, resonaban en la sala. Las lágrimas brillaban en los ojos de Elías. Cuando Julián terminó de leer, cerró el diario. El silencio era total, cargado de una emoción que era casi tangible. Se giró lentamente hacia Valdivia. Su mirada era fría como el acero. «Ustedes tienen contratos», dijo Julián, su voz cortante. «Nosotros tenemos un juramento. Sus documentos hablan de beneficios, los nuestros hablan de deber. Pueden comprar la tierra, pero no pueden comprar nuestro honor». Un flash cegador estalló desde el fondo de la sala. Un periodista que nadie había notado hasta entonces. Valdivia se puso en pie de un salto. «Protesto, señoría, esto es un circo, no tiene ninguna base legal». Pero el juez no lo estaba escuchando. Miraba a Julián, luego al pergamino, luego a los rostros de la gente del valle. Era un hombre de la región. Entendía el lenguaje del honor mejor que el de las cláusulas corporativas. «Silencio», ordenó el juez, su voz retumbando con una autoridad renovada. Le hizo un gesto a Julián. «Permítame ver esos documentos». Julián se acercó y se los entregó. El juez los examinó durante lo que pareció una eternidad. El único sonido era el tic-tac de un gran reloj de pared, marcando los segundos del destino de un pueblo. Finalmente, el juez levantó la vista. Su expresión era solemne. «La ley protege la propiedad», dijo, su voz resonando en la sala, «pero también protege el patrimonio. Y no hay mayor patrimonio que la palabra de los fundadores y el espíritu de una comunidad». Miró directamente a los abogados de Geocorp. «Este tribunal reconoce la validez histórica y moral de este pacto como un derecho fundacional inalienable. La solicitud de Geocorp es por tanto denegada». Por un instante nadie reaccionó. La victoria era tan absoluta, tan inesperada, que el cerebro colectivo del pueblo tardó un segundo en procesarla. Entonces, la hija de Elías soltó un sollozo de alivio y comenzó a aplaudir. Su aplauso fue seguido por el del herrero, luego el del alcalde, y en segundos la sala se llenó de una ovación atronadora. No era un grito de triunfo salvaje, sino una catarsis, una liberación de meses de miedo y desesperación. Era el sonido de un alma que volvía a respirar. Los abogados de Geocorp, con los rostros pálidos de ira y humillación, recogieron sus cosas y abandonaron la sala bajo la mirada desafiante de todo el pueblo. Julián permaneció de pie, inmóvil en medio de la celebración, con Trueno a su lado. La gente se arremolinaba a su alrededor, dándole palmadas en la espalda, estrechando su mano, sus rostros bañados en lágrimas de gratitud. Él simplemente asentía, una extraña calma instalada en su interior. Había cumplido su misión, había protegido a su gente. El alcalde se abrió paso y le puso una mano en el hombro, con los ojos brillantes. «Nos has salvado, Julián, has salvado nuestro hogar». La batalla había terminado, la guerra se había ganado. Pero mientras el calor de la comunidad lo envolvía por primera vez, una pregunta silenciosa y completamente nueva echó raíces en la mente de Julián. El soldado sabía cómo defender un hogar, pero ¿sabría el hombre cómo vivir en uno? Semanas después, la nieve comenzó a retirarse de las cumbres de Valle del Sosiego, cediendo el paso a un verde tímido pero tenaz que prometía la llegada de la primavera. El deshielo alimentaba los arroyos, que ahora cantaban con una alegría olvidada mientras corrían hacia el lago Espejo, cuyo azul parecía más profundo, más limpio, como si la victoria le hubiera devuelto el alma. La sombra de Geocorp se había disipado tan completamente como la niebla de la mañana bajo el sol, dejando tras de sí no un vacío, sino un espacio fértil para que la comunidad volviera a crecer, más fuerte y unida que nunca. Julián había supervisado la retirada final de la corporación, con la misma vigilancia impasible con la que habría vigilado un perímetro enemigo, asegurándose de que no dejaran tras de sí más que el eco de su arrogancia derrotada.
Ahora, con la amenaza extinguida, una quietud diferente se había instalado en su cabaña, ya no la quietud del aislamiento, sino la del deber cumplido. Su macuto estaba hecho junto a la puerta, una reliquia de su vida nómada, un recordatorio de que su misión aquí había terminado. Podía marcharse, podía volver a la carretera, a la búsqueda de un silencio que ahora se daba cuenta de que nunca había sido paz, sino ausencia. Pero cada vez que su mirada caía sobre la bolsa, un ancla invisible lo retenía. Miraba por la ventana reparada hacia el valle y veía el humo que ascendía de las chimeneas, no como señales de humo perezosas, sino como latidos de un corazón colectivo. Oía las risas lejanas de los niños que jugaban de nuevo en la plaza, un sonido que antes le habría resultado irritante y que ahora era la banda sonora de su victoria. Se había propuesto defender una parcela de tierra por una cuestión de honor testarudo, y sin quererlo, había acabado defendiendo un hogar. La decisión final, sin embargo, no la tomó él. Le fue entregada, como una ofrenda, por la hija de Elías. Subió una mañana al sendero, sus ojos ya no enrojecidos por el llanto, sino claros y llenos de una serena determinación. Elías no había superado el ataque. Su corazón, demasiado grande y demasiado cansado, se había rendido pacíficamente una semana después del juicio. La panadería, el corazón del pueblo, había permanecido cerrada, un monumento silencioso a su pérdida. La mujer le tendió un juego de llaves de hierro. «Mi padre quería que las tuvieras tú», dijo con voz firme. Decía que un pueblo necesita dos cosas para sobrevivir, pan y un guardián. Él nos dio el pan, tú nos recordaste cómo ser guardianes. El horno es tuyo, si lo quieres. Es donde perteneces, Julián. Aquí, entre nosotros. Julián miró las llaves que descansaban en su palma. Eran frías, pesadas, el peso no solo del metal, sino de un legado. Miró a la mujer, al valle que se extendía a sus pies, y luego a su macuto junto a la puerta. El soldado que había en él sabía que una misión terminaba cuando el objetivo se aseguraba. Pero el hombre que estaba naciendo de sus cenizas comprendió que a veces la verdadera misión no es ganar la guerra, sino quedarse para reconstruir la paz. El aroma que ahora impregnaba la vida de Julián ya no era el de la pólvora, el polvo del desierto o el antiséptico estéril de los hospitales de campaña. Era el olor honesto y primigenio de la levadura fermentando, de la harina tostándose lentamente, del azúcar caramelizándose hasta convertirse en una promesa dorada. El horno de Elías era ahora el horno del valle, y sus manos, antes entrenadas para sostener el frío acero de un rifle, habían aprendido el lenguaje cálido y vivo de la masa. Cada mañana, antes del amanecer, se levantaba en el pequeño apartamento que había sobre la panadería y descendía al santuario de calor y harina. El silencio de esas horas era su nuevo ritual. El ritmo de amasar la masa sobre la tabla de madera gastada se convirtió en su meditación, un movimiento repetitivo y poderoso que expulsaba los últimos fantasmas de su alma. Sus músculos, tensos por años de alerta constante, se relajaban en el esfuerzo físico de transformar ingredientes simples en sustento. Aprendió los secretos del viejo Elías a través de un cuaderno con la caligrafía temblorosa del anciano, un testamento de recetas y consejos que su hija le había entregado junto con las llaves. Aprendió a sentir la masa, a saber cuándo necesitaba más agua, más harina o simplemente más tiempo. A través de la gran ventana del escaparate veía despertar a Valle del Sosiego. El herrero pasaba y levantaba una mano a modo de saludo, su fragua de nuevo encendida y su martillo sonando con un ritmo alegre. Los niños se detenían de camino a la escuela, sus caras pegadas al cristal, esperando a que sacara la primera hornada de magdalenas. El alcalde Arturo entraba a por su hogaza diaria, sus hombros ya no caídos, su sonrisa fácil y genuina. La panadería se convirtió de nuevo en lo que siempre había sido, el corazón palpitante de la comunidad, un lugar de encuentro, de noticias, de consuelo. Julián, el hombre que había buscado el anonimato, se encontró en el centro de todo, no como un líder militar, sino como un proveedor, un pilar silencioso y fiable.
La gente no le hablaba de la guerra ni de la victoria contra Geocorp, le hablaban de sus vidas, del nuevo ternero que había nacido en la granja de los García, de la boda que se celebraría en verano, de la salud de sus mayores. Y él escuchaba. Por primera vez en su vida, realmente escuchaba, encontrando en sus pequeñas historias una paz que ninguna medalla podría comprar. Trueno, su leal compañero, pasaba los días tumbado sobre la alfombra raída junto a la puerta, recibiendo las caricias de los clientes y vigilando con una satisfacción tranquila su deber ahora reducido a asegurarse de que ninguna miga cayera al suelo sin su supervisión. La cabaña en la montaña, ahora completamente restaurada gracias a la ayuda de todo el pueblo, se convirtió en su refugio de fin de semana, un lugar para conectar con el silencio del bosque. Pero su hogar, su verdadero hogar, estaba allí, entre el calor del horno y el murmullo constante de la vida del valle. Una tarde, con el sol de la primavera tardía tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Julián cerró la panadería. Subió la escalera exterior hasta la pequeña terraza que había habilitado sobre el tejado. Desde allí, la vista de Valle del Sosiego era perfecta. Los tejados de pizarra brillaban, las chimeneas exhalaban un humo tranquilo, y a lo lejos el lago espejo era un disco de plata líquida que reflejaba la paz del firmamento. Trueno se acercó y apoyó su cabeza en el regazo de Julián, soltando un profundo suspiro de contento. Julián le rascó detrás de las orejas, su mirada perdida en el horizonte. Las cicatrices de su alma no habían desaparecido. Siempre estarían allí, como los anillos en la madera de un árbol, testimonios de las tormentas que había soportado. Pero ya no dolían, se habían convertido en parte de él, en la base sobre la que había construido esta nueva vida. El soldado había encontrado su última batalla, y la había ganado. Pero había sido el hombre quien había encontrado finalmente el camino a casa. Esta historia nos recuerda que el verdadero valor no siempre se demuestra en el campo de batalla, sino en la defensa silenciosa de lo que es justo. Nos enseña que un legado no es lo que dejamos para la gente, sino lo que dejamos dentro de la gente. ¿Cuántas veces vemos una injusticia y apartamos la mirada, convenciéndonos de que no es nuestra lucha? ¿Qué se necesita para que una persona se levante y diga «basta»? La historia de Julián y Valle del Sosiego es un testamento de que el honor, la fe y la unidad de una comunidad son armas más poderosas que toda la codicia del mundo. Porque a veces el mayor tesoro no se encuentra en el oro, sino en las raíces que nos unen a un lugar y a su gente. Comparte esta historia si crees que la verdadera fuerza reside en el honor y la comunidad.